Likutei Sijot, tomo 21, Parashat Vaerá, Sijá número 3. Esta Sijá que vamos a estudiar hoy no habla sobre la Parashat Vaerá, más precisamente habla sobre la Haftará. ¿Qué es la Haftará? Vamos a explicarlo brevemente. Durante alguna época que el pueblo de Israel era dominado por otros pueblos y gobiernos, ellos no nos permitieron sacar el Sefer Torah y leer la parashá semanal en el Beit HaKnesset. Por lo que los jajamim de aquella época instituyeron que tomemos algún libro de Nevi'im, de los profetas, y leamos de allí alguna profecía, alguna historia que sea del mismo tema, asunto de uno de los temas de la parashá que tocaba leer ese Shabbat. Así, de alguna manera, tenemos un reemplazo para la lectura de la Torah que no se pudo hacer. Y ya que esta es la razón de la Haftará, por eso mismo la Haftará tiene no menos que 21 versículos, con algunas excepciones. ¿Por qué 21 versículos? Porque cuando una persona sube al Sefer Torah, mínimo hay que leer la aliyá más cortita de 3 versículos. Y como en Shabbat suben 7 personas al Sefer Torah, 7 por 3, 21, por lo tanto la Haftará no menos de 21 versículos. La Haftará de nuestra Parashá Vaerá es una Haftará del profeta Yehezkel. Él profetiza 7 meses antes de la destrucción del primer Bet HaMikdash en manos de Nebuchadnezzar. Tenemos que ponernos un poquito en contexto. Aquella época, una época muy difícil para el pueblo de Israel, cuando los reinos ya estaban separados. El reino de Yehudá estaba haciendo frente a Egipto, a Babilonia, a Tzor, que sería Líbano hoy en día, y otros enemigos que venían por todos lados. Los egipcios le dijeron al reino de Yehudá que ellos se rebelen contra los babilonios y que ellos, los egipcios, les iban a cuidar sus espaldas. Cosa que no fue así, y fue una traición, una mentira, un engaño, y por eso Hashem promete castigar a Egipto. Por el otro lado, Nebuchadnezzar va, y él en sus ansias de conquistar el mundo entero, fue y conquistó a la ciudad de Tzur, al norte. Y eso le llevó muchos años y mucho trabajo arduo, etc. Como dice la Haftará al final, que sus cabezas quedaron peladas por cargar los recipientes con tierra porque había que rellenar, y sus hombros también, etc. Él conquistó la ciudad de Tzur, y Hashem le promete al final de la Haftará que le va a recompensar su labor de conquistar la ciudad de Tzur, entregándole a Egipto en sus manos. Entonces tenemos en la Haftará dos temas. El primer tema que habla sobre la caída de Egipto, y ese tema obviamente tiene que ver, está relacionado con nuestra parashá Vaerá. Habla sobre el comienzo de las plagas que Hashem trajo sobre Egipto, y empieza la caída del faraón y de Egipto. Entonces se entiende por qué leemos la profecía de Yehezkel. Lo que no se entiende tanto es la segunda parte de la Haftará, el hecho de que Hashem le va a premiar a Nebuchadnezzar dándole la ciudad, dándole a Egipto en sus manos. ¿Eso qué tiene que ver con nuestra parashá? Es cierto que eso fue como una recompensa por lo que él había conquistado la ciudad de Tzor, y Hashem le está entregando la tierra de Egipto, y estamos hablando de Egipto. Pero de todas maneras, el hecho de que Hashem le está entregando a Egipto a Nebuchadnezzar es un detalle de su historia, de lo que ocurrió con él, y además acá está entregando a Egipto, mientras que nuestra parashá habla sobre la caída de Egipto, y no habla sobre que Egipto fue entregada a nadie más. Entonces la explicación de todo esto, dice el Rebbe, es la siguiente. Cuando nosotros decimos que la Haftará tiene que ser del mismo asunto de la parashá, no es solamente que la historia o la profecía que se cuenta en la Haftará tiene que ser parecida a algo que habla la parashá, sino principalmente que la enseñanza
que podemos extraer y aprender del Haftará es parecida a la enseñanza que se extrae y se aprende de la Parashá. Por lo tanto, tenemos que decir que en cada Parashá en la Torá, Parashá de la Torá es Jorá, es enseñanza, ¿no? Y también la Haftará, que es de los profetas, no solamente que trae una enseñanza similar, sino que ya que es Nevi'im, profetas, lo explica un poquito más, lo desarrolla un poquito más en detalle que el tema que está en la Parashá. Por lo que tenemos que decir que los temas que abarcan nuestra Haftará es un desarrollo y un detalle más minucioso de la enseñanza que extraemos de la Parashá. Entonces, la segunda profecía que trae el profeta Yehezkel en nuestra Haftará, como parte de la Haftará, es porque la enseñanza que vamos a extraer de él, que Nebuchadnezzar recibió una tierra de Mitzrayim, la tierra de Mitzrayim como recompensa por haber conquistado la ciudad de Tzor, no es una enseñanza por sí misma, sino que es un detalle y es parte de la enseñanza que extraemos de la caída misma de Egipto, como vamos a ver ahora más adelante. Y la explicación es la siguiente. Parashat Vaera es a continuación, viene a continuación de Parashat Shemot. La Parashat Shemot termina con que Moshe y Aarón se presentan delante de Paró, diciéndole: así dijo Hashem, Israel es mi hijo primogénito y tenés que enviarlo, liberarlo de Egipto. Y Paró no solamente que liberó o aflojó un poco la esclavitud sobre el pueblo de Israel, sino al revés. Al revés. Fue más difícil. Tichbat ha'avodah al hanashim. Paró dijo: estas personas son vagos, entonces hay que ponerle más peso. Y extremó las condiciones de la esclavitud, mucho peor de lo que venían ahora. La Parashá Shemot termina con la queja de Moshe y Aarón, diciéndole a Hashem que desde el momento que Hashem los mandó a hablar con el faraón para que sea, como dice nuestra Parashá, Hashem dice: yo recordé escuché su clamor y recordé el pacto con mis patriarcas, Veotzeti los voy a sacar, Veitzalti los voy a salvar, Vegalti los voy a redimir, Velakachti los voy a traer, Veveti los voy a tomar, Veveti los voy a traer, etc. Ok, viene Moshe Aarón y dice: Hashem, ¿de qué me estás hablando? Desde que fuimos a hablar con Paró, las condiciones empeoraron. No solamente que empeoraron, si Hashem escuchó el clamor del pueblo de Israel, lo escuchó antes. ¿Y por qué no vino a salvarlos antes? De acá entendemos, entonces, que la plenitud de la liberación del pueblo de Israel de Mitzrayim, para que esto ocurra, primero tenían que pasar por la dureza del Galut, tenían que pasar, como dijo Paró, Tichbato ha'avodah al hanashim, que el trabajo sea pesado y duro sobre las personas. Una de las explicaciones por qué el exilio y la esclavitud de Mitzrayim era necesaria para poder liberarlos es que el exilio de Mitzrayim es una preparación para la Matan Torah, para la entrega de la Torah. Y una de las cosas que se trajo como novedad en Matan Torah es el concepto de una mitzvah, que a través del cumplimiento de una mitzvah, que es la voluntad de Hashem, y a través que el Yehudí lo hace, en ese momento se genera una relación, tzavta. Tzavta es una relación entre el Yehudí, que ejecuta la mitzvah, y Hashem, que es aquel que ordena la mitzvah. Y esto no solamente en las mitzvot que son hukim, que son decretos, en las mitzvot que no tienen una razón lógica o específica, sino incluso en las mitzvot que sí tienen razón, incluso aquellas mitzvot como los mishpatim, los juicios lógicos sobre los cuales está escrito, que si no hubieran estado ordenados en la Torá, igual las personas los cumpliríamos, como no robar, como no matar, cuestiones que la lógica humana indica. También hay que cumplirlos, no por la lógica humana, sino que los cumplimos porque el Yehudí los cumple, porque esa es la verdadera voluntad de Hashem. Y lo mismo ocurre con el estudio de la Torá. Es cierto que cuando uno estudia Torá y uno lo entiende en su cerebro y en la dimensión del tiempo, del espacio en que nosotros nos encontramos, pero Yehudí sabe que es Torah Hashem, es la voluntad, la sabiduría de Hashem Itbaraj, que está por encima
de la dimensión ser creada. Solo que la Torá, como trae el Tanya en el capítulo 4, descendió desde las alturas, desde el pensamiento y la sabiduría de Hashem para investirse en una dimensión más cercana a nosotros de tiempo, espacio, lógica, etc. Por eso, antes de sentarse a estudiar Torah, el Yehudí tiene que hacer Birkat Torah a la mañana. Hacemos la verajá de la Torah. La verajá de Torah no es solamente verajá de la Torah, es una preparación. Saber que estudiar Torah es la Jochma de Hashem, la sabiduría de Hashem. Y a través de que la persona se prepara entonces adecuadamente con la anulación y la entrega adecuada, ahí uno puede entonces captar y recibir, ser un recipiente, digamos, vacío, hueco, para recibir la sabiduría de Akadosh Baruj Hu. Por eso, para que el pueblo de Israel esté preparado para recibir la Torah, para poder recibir la sabiduría de Hashem, para poder cumplir una mitzvah y conectarnos con aquel que nos da las mitzvot, la voluntad de Hashem, etc. Para eso primero teníamos que prepararnos, teníamos que preparar el recipiente, vaciar el recipiente de todo el egoísmo y todas las cosas que no sirven. Y eso es la dureza del Galut de Mitzrayim, que eso provocó, el Itbatlut provocó una anulación, provocó un quiebre en el orgullo, en el sentimiento propio del Yehudí, como nosotros vemos, lo aleinu, que una persona que está sufriendo, una persona a la que todo le sale mal y está sometido, dominado por otro, él se quiebra hasta que pierde todo su orgullo y todo su sentimiento propio. Y esta es la preparación para Matan Torah. Entonces, resumiendo, el exilio de Mitzrayim, más específicamente la dureza del exilio de Mitzrayim, era preparar el kli, el recipiente, para que el Yehudí, el pueblo de Israel, esté preparado para poder cumplir las mitzvot de Hashem, para poder estudiar la Torah, la sabiduría de Hashem. Ahora, dice el Rebbe, un paso más. No solamente el pueblo de Israel tenía que prepararse para Matan Torah, también tenía que haber una preparación en el mundo. Y esa es la esencia, ese es el contenido de las makot, de las plagas que Hashem trajo sobre Mitzrayim y la caída del faraón, que como dice el Midrash, Moshel Bekipá, el faraón Mitzrayim gobernaba en todo el globo, en todo el mundo. Es sabido que Mitzrayim, ¿qué representa Mitzrayim? Mitzrayim representa esa clipa, esa cáscara que del orgullo propio, del sentimiento propio, de que, como el mismo Paró dijo, Mi Hashem Asher Eshma Bekoro. ¿Quién es Hashem que yo tengo que escuchar en su voz? O como dice el Haftará, Liye Or Bani Asitini, dice Paró, el río Nilo, que era el orgullo de Egipto y era el que proveía agua y todo para Egipto, decía, el río es mío y yo lo hice. Paró se consideraba a sí mismo un dios y que no necesitaba nada de nadie, mucho menos de Hashem. Por lo que Paró, el faraón, él representa, simboliza todo lo contrario a la preparación que necesitamos para la entrega de la Torah. Él es totalmente orgulloso y vanidoso, etc. Y a través del Galut Mitzrayim, a través del sometimiento de Mitzrayim, él provocó el Itbatlut, la anulación del pueblo de Israel. Eso también generó que la redención de Mitzrayim generó también la caída de Egipto, la preparación del mundo, romper la clipa de Mitzrayim y de Paró, generó una preparación en el mundo para que el mundo esté preparado también para recibir la Torah, como Paró mismo termina diciendo al final de nuestra parashá, Hashem Atzadik, Veani Veami Hareshaim. Hashem es el justo y yo y mi pueblo somos los malvados. ¿Ok? Entonces, la preparación no fue solo para el pueblo de Israel, también el mundo. Y la clipá de Mitzrayim, esta energía negativa, este sentimiento de que soy todopoderoso de Egipto y del faraón, también tenía que ser quebrada para que el mundo se pueda preparar para la entrega de la Torah. Este asunto que mencionamos recién, de la clipá de Paró, que es contradictoria a la entrega de la Torah, se trae también en la Haftará, más detalladamente, como dijimos antes, que en la Haftará, en los Nevi'im, detalla un poquito más, se explaya un poquito más de lo que la Torah
que es más resumida. En la Haftará se traen dos motivos, uno detrás de otro, por qué Hashem castigó y cuál fue el motivo de la caída de Egipto. Al principio dice que el motivo de la caída es Yan Heyotam Mishanat Kane Levet Israel. Ustedes fingieron ser una ayuda, una seguridad para el pueblo de Israel, como conté al principio, que los egipcios le decían al reino de Yehudá que se rebele contra Babel, contra Babilonia, contra Nebuchadnezzar, y que ellos lo iban a asistir. El pueblo de Israel se apoyó y confió en la ayuda de Egipto, y ellos no cumplieron en el final su promesa. Pero después trae un segundo motivo por qué Hashem castiga a Egipto. Y dice, Yan Amar Yorli Baniasitani, por Aniasiti, porque el faraón dice, el río es mío y yo lo hice. O sea que el segundo motivo es que la destrucción de Mitzrayim es por cuanto que Paró se cree todopoderoso, y Hashem le dice, vos te crees todopoderoso, ahora vas a ver hasta dónde llega tu poder. Aparentemente, estos dos motivos no tienen nada que ver uno con otro. El primer motivo, que Hashem está castigando a Egipto, y la caída de Egipto es por cuanto que ellos fingieron ayudar al pueblo de Israel, pero al final los traicionaron. El segundo motivo es por el orgullo del faraón, pero del hecho de que la Haftará los trae uno seguido al otro, entendemos que uno es una consecuencia y la continuación del otro. Entonces vamos a empezar un pequeño análisis fácil y bonito que el Rebbe nos trae aquí para entender estos dos motivos. Muchas veces en el pasado se habló que incluso las mitzvot que son llamadas mishpatim son las mitzvot lógicas, que la mente humana así indica. Una persona que tiene dos dedos de frente entiende que no está bien tocar o llevarse algo que no le pertenece, entiende que no está bien decir algo que no es verdad, entiende que no se puede quitar la vida a otra persona y matarlo. Sin embargo, nosotros sabemos que incluso esas mitzvot que son lógicas y racionales, y que en teoría no necesitamos la Torah o Hashem que nos ordene estas mitzvot, porque lo hubiéramos hecho igual de todas maneras, tenemos que cumplirlas, estas mitzvot, no porque así indica la lógica, sino porque es lo que Hashem me está ordenando. Por ejemplo, tenemos los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos tenemos mitzvot muy simples, como no robar, no matar, no cometer adulterio, etcétera, no prestar falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, y tenemos también los preceptos más básicos, fundamentales del judaísmo, como yo soy Hashem, no hace idolatría, Shabbat, etcétera. ¿Por qué? Porque todo es lo mismo. La razón por la cual el Yehudí respeta a los padres, no roba, no mata, no comete adulterio, no es porque él entiende que eso está bien o esto está mal. Porque así Hashem lo ordenó en su sagrada Torah, y de la misma manera que el Yehudí cree en Hashem y no hace idolatría, etc. También cumplimos estas mitzvot que son mucho más lógicas. En la Haftará pasa algo similar. La razón por la cual Egipto fingió ser el sostén y el apoyo, seguridad para el pueblo de Israel, ¿por qué es? Li Baniasiti. Porque el río es nuestro, porque el poder lo tenemos nosotros, porque eran orgullosos, porque eran creídos, porque confiaban en su propia fuerza. Y este punto en la Haftará es también parte de la Parashá. Porque con respecto a las 10 plagas, está traído en la Torá dos motivos por qué Hashem trajo 10 plagas sobre Egipto. Primer motivo, para que sepan los egipcios que yo soy Hashem. Todo Egipto va a saber a través de las plagas que yo soy Hashem y que no se puede uno hacer lo que quiere. Dos, la Torá da otro motivo por qué Hashem trajo las plagas sobre Egipto. Es un castigo para Egipto, para los egipcios, porque los esclavizaron a ustedes. Y de la Haftará aprendemos que estos dos motivos están relacionados uno con otro. El facto y el hecho de que Paró negó la existencia
de Hashem, como dijo, Lo yadati et Hashem, no conocía a Hashem, no lo conozco, ¿quién es? Es el motivo que lo llevó a hacer sufrir y esclavizar al pueblo de Israel de la manera más baja y más triste. Que incluso una persona normal no haría. Un motivo está relacionado con el otro. No reconoció a Hashem, por eso llegó a cometer las atrocidades más bajas que una persona puede cometer. Sabemos cómo los dos motivos están relacionados. Un motivo es para que conozcan a Hashem, las plagas. Otro motivo es para castigar a Mitzrayim. El motivo que Hashem tuvo que castigar a Mitzrayim por lo que ellos hicieron es porque ellos no reconocieron al principio a Hashem. El motivo que los egipcios habían dicho a los Yehudim que ellos los van a cuidar, los van a secundar, los van a cuidar las espaldas cuando se rebelen contra Babilonia, es porque confiaban en ellos mismos. No confiaban en Hashem, confiaban en su poder. Entonces confía en mí. Al final no tuvieron poder. Hashem le quitó su poder. Tampoco pudieron cumplir su promesa de ayudar al pueblo de Israel. Este tema entonces, de que tenemos que cumplir las mitzvot, no por lo que nosotros entendemos, sino porque es la voluntad de Hashem, nos lleva a una conclusión. Nos lleva a la conclusión que Amase u Aikar. Lo principal al final que es la acción. Y el Rebbe ha sacado un análisis, que está traído en otros lados también, sobre la diferencia entre las mitzvot que cumplían los patriarcas antes de la entrega de la Torá y las mitzvot que cumplimos nosotros a través de Matan Torá. Los patriarcas cumplieron las mitzvot con su propia fuerza. Los patriarcas cumplieron las mitzvot porque ellos querían. Venía, vamos a decir, venía de ellos. Por lo tanto, las mitzvot que ellos hacían estaban relacionadas con la estructura del mundo, con la dimensión del mundo. Era una energía, digamos, más mundana. Cada mitzvah, que es en esencia es divinidad y espiritualidad, tiene un sentido, tiene un ejercicio que lleva a la persona a refinarse, a elevarse, a ser una persona más espiritual, tanto en el intelecto como en las midot, en los sentimientos, en el corazón. Y esta era la manera de cumplir mitzvot de los patriarcas. ¿Por qué? Porque todavía no había sido entregada la Torá, al punto que ellos mismos se convirtieron en una merkabá, en una carroza. Quiere decir, es una metáfora, se habla de una persona que está totalmente entregada a Hashem como una carroza. Pero todo venía desde abajo y desde el esfuerzo que el ser humano puede hacer hasta donde el ser humano puede llegar. Pero lo principal en los patriarcas, en las mitzvot que cumplían los patriarcas, no era la acción, sino la kavaná, la intención, la espiritualidad, el ejercicio, el aprendizaje. Para eso servían las mitzvot, entre comillas servían, en la época de los patriarcas. La acción, nosotros no encontramos que los patriarcas se esforzaron por cumplir las mitzvot meticulosamente, digamos, en la acción, en los detalles de la acción. Porque la acción era superficial, secundaria a lo principal, que era la parte espiritual de la mitzvah. Y por eso la acción propia de las mitzvot físicamente no era exactamente y no se ajustaba al halajá y a todos los detalles y requisitos que tiene que tener una mitzvah que nosotros hacemos hoy en día. Mientras que las mitzvot que hacemos nosotros después de Matan Torah no es por la fuerza nuestra, no tiene que ver con un refinamiento personal que viene de adentro hacia afuera. Nosotros cumplimos las mitzvot con fuerza divina, con fuerza del Creador. Y con esa fuerza el Yehudí puede cumplir las mitzvot porque son la voluntad de Hashem. Por eso lo principal hoy en día no es la kavaná y la intención en la mitzvah o la espiritualidad, lo que uno siente, etc. Lo principal es la acción de la mitzvah, porque a través de esta acción es que el Yehudí se conecta con una fuerza trascendental, con la fuerza del Creador, que está investida en la acción de esta mitzvah, porque hoy las mitzvot son una orden, un mandato de Hashem. No alcanza con solamente meditar, pensar qué estoy haciendo. Eso no es una mitzvah. Mitzvah es hacerlo en la práctica. Y solamente cuando lo hacemos en la práctica, en esa acción que parece estar vacía,
de cualquier sentimiento, de cualquier yo, de cualquier entendimiento, de cualquier refinamiento personal, ahí es donde se encuentra la voluntad de Hashem. Por lo tanto, la acción hoy en día es más valiosa, incomparablemente, que la kavaná, que la intención. Entre paréntesis, si hacemos la mitzvah con kavaná, mucho mejor. No estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo qué es lo principal de una mitzvah. En la época de los patriarcas, la mitzvah era un concepto más bien espiritual, un trabajo personal de los patriarcas. Por eso lo principal era el contenido espiritual, no tanto la acción concreta. Hoy, que una mitzvah nos conecta con lo divino. Nos conecta con lo divino porque así Hashem lo decidió. Hacemos una mitzvah que es un mandato divino. La única manera de atrapar la voluntad de Hashem es a través de la acción, no a través de nuestros sentimientos o intelectos limitados. Entonces ahora vamos a entender la relación espiritual entre la profecía de Yehezkel, ¿no?, sobre la paga, la recompensa de Nebuchadnezzar, entre la primera profecía sobre la caída de Egipto. Siempre siguiendo en esta línea, que una cosa lleva a la otra. En la profecía que habla sobre el pago, la recompensa que Hashem le va a dar a Nebuchadnezzar por haber conquistado la ciudad de Tzor, aparentemente hay algo que no se entiende. Cuando Nebuchadnezzar fue a conquistar la ciudad de Tzor, él no lo hizo para ayudar al pueblo de Israel, para que Israel tenga un enemigo menos. Él lo hizo por su propio beneficio. Él lo hizo porque él quería conquistar todo el mundo. Entonces fue y conquistó la ciudad de Tzor. A través de conquistar la ciudad de Tzor, que se encuentra tiene salida al mar y es en camino a Egipto, entonces obviamente que Nebuchadnezzar tenía intenciones de conquistarla. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Hashem lo recompensó? ¿Alguien acaso cree que Nebuchadnezzar conquistó la ciudad de Tzor para ayudar al pueblo de Israel? Claramente lo hizo para su propio beneficio. Esa era toda su intención. Por eso viene el pasuk y nos dice que Hashem lo va a premiar, no por su intención, dice Peulato Asher Avad Ba, por la acción, por lo que hizo Nebuchadnezzar. Acá no entramos en una consideración de cuáles eran sus intenciones, sino su peulá, su acción, su maaseh poal, como dijimos antes, lo principal es la acción. Y ya que la voluntad de Hashem se manifiesta, o mejor dicho, la voluntad de Hashem se ejecuta a través de la acción y a través de Nebuchadnezzar, porque al final terminó ayudando a los Yehudim que tengan un enemigo menos. Por eso le corresponde una paga y una recompensa que Hashem le dio Mitzrayim. Ahora que aprendimos, dice el Rebbe, que lo importante en las mitzvot es la acción. Y como va a decir ahora, puede ser que una persona tenga una intención no tan positiva, pero la acción es positiva y eso es lo que cuenta. Al final Nebuchadnezzar le hizo un favor, hizo un bien al pueblo de Israel. Y por eso Hashem lo está premiando. Y esta es la relación. Entonces, entre el segundo tema de la Haftará, la recompensa de Nebuchadnezzar por conquistar la ciudad de Tzor, con la primera parte de la Haftará que habla sobre la caída de Mitzrayim. Como explicamos antes, los egipcios confiaron en su poder, ellos desconocieron a Hashem. Nebuchadnezzar al final terminó haciendo algo que fue favorable, que estaba alineado con la voluntad de Hashem, y eso es lo que cuenta. Entonces el Rebbe termina con palabras muy fuertes, diciendo que acá podemos aprender una hora, una enseñanza en la Avodat Hashem, en el servicio a Hashem de cada Yehudí. Cuando un Yehudí fue ayudado, trae un ejemplo, un Yehudí fue ayudado por otro Yehudí. Uno no tiene que hacer todo tipo de cálculos y consideraciones. Quizás él en realidad no tuvo intención de ayudarme, sino que tuvo intención de ayudarse a sí mismo porque así se siente mejor, o porque es una persona que le gusta hacer gesed y bondad y por eso me ayudó, pero en realidad no le corresponde que yo le agradezca porque... Nos enseña la Haftará que incluso Nebuchadnezzar, que seguro tuvo intenciones negativas, seguro pensó de una manera egoísta para él, Akadosh Baruj Hu le dio su recompensa
Peulató ayer Abad va por el trabajo, por la acción que hizo. Y mucho más y más cuando se trata de un Yehudí que hizo una buena acción. Que seguro podemos decir que no lo hizo solamente, no es una acción vacía de sentimiento y contenidos, porque por naturaleza el Yehudí es Gomer Hasadim, es benevolente, es Rahman, es misericordioso, etc. Entonces seguro que lo hizo con un corazón íntegro y completo. Lo principal es la acción. Y a través de esto vamos a entender más las palabras del Baal Shem Tov, que dice que hay que amar a cualquier Yehudí, incluso un Yehudí que se encuentra en la otra parte del mundo, que uno nunca lo vio. Así lo trae también el Rebbe en el Ayom Yom. Cada Yehudí en cualquier situación que se encuentra, seguro que él tiene en su haber muchas buenas acciones, más Tovim, como dicen nuestros sabios, que todos los Yehudim están meleim mitzvot kerimón. Todos los Yehudim están llenos de buenas acciones, de mitzvot, como la granada está llena de semilla. Y ya que cada acción, cada maaseh tov, incluso un pensamiento bueno, trae una influencia positiva en todo el mundo. Como dice el Rambam, que nosotros debemos considerar que el mundo está equilibrado y empatado. La mitad de las cosas bien, la mitad de las cosas mal. Y mi próxima acción positiva va a desequilibrar e inclinar la balanza y a todo el mundo de manera positiva, y va a traer Yeshua y Atzalá, va a traer salvación y Atzalá para todo el pueblo, no solamente para uno, sino para todo el pueblo de Israel. Y a pesar de que el Yehudí en el momento de hacer esa buena acción no pensó todo esto, no pensó en el bien que está causando a otro Yehudí, y mucho menos que no pensó en el otro Yehudí que está en a otra punta del mundo que ni siquiera uno lo conoce. De todas maneras, ya que en la práctica uno recibió de otro Yehudí, uno recibió la influencia positiva de la buena acción que hizo el otro Yehudí, entonces tenemos que reconocer, tenemos que ser la Kirtodá, no podemos ser desagradecidos, tenemos que despertar en nosotros sentimientos de amor y cercanía a cada Yehudí, de una manera de Behavta le reajá, camoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En conclusión, la respuesta a la pregunta inicial sobre los dos temas de la parashá, la caída de Egipto y la recompensa en Nebuchadnezzar, una depende de la otra. Hashem castigó a Mitzrayim porque ellos no reconocieron a Hashem, ellos confiaron en sí mismos. Y esa es la razón porque Hashem al final sí recompensa a Nebuchadnezzar, porque su acción, hoy que estamos después de Matan Torah, lo que vale es la acción, y a través de la acción él se alineó con la voluntad de Hashem.